Muy bien, ahora vamos a continuar a desarrollar nuestra interfaz a través de Angular. Vamos a utilizar la última versión de Angular, que hasta este momento es la versión 6, así que vamos a instalarlo. Angular tiene una herramienta bastante popular que probablemente ya debes conocer, llamada Angular CLI. Angular CLI te permite generar un proyecto y vamos a utilizarlo, porque debido a que es un framework necesitamos a que todo esté configurado y que todo ya esté listo para empezar a utilizar el framework simplemente. Entonces, para instalarlo vamos a utilizar también la herramienta de Node.js llamada npm. Así que vamos a abrir un terminal, vamos a abrir un terminal integrado dentro del editor y vamos a decir npm installed y vamos a utilizar este comando que vemos aquí, npm install-g @angular/cli. Damos un enter y lo que hará esto es simplemente descargar este generador de proyectos de Angular. Este es tan solo un comando que vamos a poder luego utilizar para generar proyectos. El comando se va a llamar ng. Este comando no solamente nos permite generar el proyecto, sino también poder hacer otras cosas, como poder generar componentes, generar servicios de Angular, generar clases o generar otras partes de nuestra aplicación, como los pipes, por ejemplo. En realidad no solamente nos permite generar las partes, sino que también nos permite convertir el código, nos permite hacer test de nuestra aplicación y otros comandos que nos permite utilizar esta herramienta. Así que es bastante importante instalarla. Muy bien, como aquí ya ha terminado la instalación, observa que es Angular CLI la versión 6, vamos a empezar a generar un proyecto. Recuerda que tengo una carpeta llamada server en donde tengo todo el código del servidor. Pues ahora voy a crear un nuevo proyecto relacionado tan solo al frontend, a la parte frontal de mi aplicación, a la interfaz. Entonces aquí dentro de mi carpeta min employees vamos a crear una nueva carpeta llamada frontend. Entonces vamos a decir ng new y este ng new, este comando lo puedo utilizar ya que he instalado Angular CLI. Lo que voy a seguir, la palabra que sigue luego de este comando es poder darle el nombre a mi proyecto de Angular. Es decir que con esto estoy generando tan solo un proyecto de Angular. Vamos a generar un proyecto con el nombre frontend simplemente. Puede tener cualquier nombre, yo lo voy a llamar frontend. Ahora observa aquí en esta carpeta que aparte de mi carpeta server tengo una carpeta frontend. Esta carpeta es tan solo para almacenar todo el código de Angular. Como ves, me genera todo el código del proyecto. Me genera la configuración de angular.json, package.json y todas las dependencias que necesita Angular simplemente. Entonces está un poco más ordenado. Mientras que tengo una carpeta para el servidor, aquí tengo una carpeta para el frontend. Muy bien, esto puede tomar algunos segundos. Como ves, no solamente lo crea, sino que también lista todas las dependencias. Todo esto ya lo podrás entender cuando estudies más a fondo Angular. Obviamente, este no es un curso de Angular, es un curso del Stack Min. Pero el entender cómo funcionan estos archivos también te puede ayudar bastante. Por ejemplo, como ves aquí tengo otra carpeta llamada Node Modules. Y afuera tengo otra carpeta llamada Node Modules. Bueno, la razón es que esta carpeta le pertenece al servidor, mientras que esta carpeta de aquí le pertenece a todo el código de Angular. En realidad, al final todo este código se va a transformar a simple JavaScript y HTML. Y al final todo eso lo vamos a servir con nuestro servidor. Al final no voy a tratar de explicar de todo esto de una manera bastante complicada, voy a hacerlo de una manera bastante práctica. Así que vamos a enfocarnos en el frontend. Muy bien, con esto ya tengo mi carpeta. ¿Cómo ejecutamos el frontend? Bueno, vamos a ir dentro de la carpeta frontend a través de cd frontend. Y una vez dentro ejecutamos el comando ng serve. Al decir esto, lo que va a hacer es ejecutar un servidor de desarrollo para Angular simplemente. Y observa que al igual que como hemos creado nuestro servidor en el puerto 3000, Angular también ha creado otro servidor. Ese es un servidor de desarrollo en el puerto 4200. Entonces vamos a ir a nuestro localhost 4200. Damos un enter y observa que aquí está nuestra aplicación de Angular, mientras que nuestro servidor estará en otro puerto. Así que también vamos a ejecutarlo. Vamos a abrir un terminal o consola y vamos a decir npm run dev. Si recuerdas, este era el comando para ejecutarlo. Muy bien, aquí se está ejecutando mi servidor. Voy a tener que iniciar mi base de datos, así que voy a cancelarlo. Voy a decir sudo service mongo de start. Todo esto ya está explicado en el vídeo anterior donde te enseño a desarrollar el servidor. Por ahora vamos a decir npm run dev para iniciar el servidor. Y ya tengo mis dos servidores inicializados. Tengo un servidor en el puerto 3000. Vamos al server en puerto 3000.
Ok, aquí está el server en port 3000 y tengo mi servidor en el puerto 4200. En realidad, ¿cómo va a funcionar esto en un entorno real? Bueno, ese servidor de desarrollo que está funcionando en el puerto 4200 es tan solo para eso, para desarrollo, para poder ver cómo mi aplicación va cambiando mientras escribo código. Pero cuando esté en producción, todo este proyecto se va a transformar a simple HTML, CSS y JavaScript y que voy a tratar de dar a través de este localhost 3000. Te lo voy a mostrar cuando terminemos nuestra aplicación, pero por ahora al menos vamos a tratar de escribir nuestra aplicación de Angular que consuma nuestra API Employees. Muy bien, entonces tengo un servidor para mi API y un servidor para mi aplicación. Vamos a cambiar algunas cosas, vamos a ir en el frontend esta vez, vamos a enfocarnos en el frontend. Vamos a ir en src y aquí observa que ves una enorme cantidad de archivos, vamos a enfocarnos en la carpeta app. La carpeta app es de application y aquí es donde está todo el código de nuestra aplicación simplemente, todo el código de Angular. Como ves, tan solo es un componente raíz. Aquí está el app.module, que es el archivo principal, y está un componente de ejemplo, este componente que vemos aquí en pantalla. Pero obviamente yo quiero tener otras cosas, como puede ser, por ejemplo, una carpeta llamada components, ya que aquí puedo crear nuevos componentes. Bueno, voy a llamarlo components en inglés, sin la E. Muy bien. Y vamos a crear otra carpeta también que sea para los modelos, es decir, las clases que voy a crear y que van a ser reutilizadas. Y también una carpeta para los servicios, entonces vamos a decir services. Muy bien, con esto tengo mis proyectos o tengo mi proyecto definido en múltiples carpetas. ¿Para qué me va a servir esto? Bueno, ahora vamos a ir a nuestra terminal de Angular y vamos a cancelar la compilación o el servidor. Debido a que vamos a entrar con cd a src app/components. ¿Por qué estamos entrando a toda esta ruta? Estamos entrando aquí debido a que aquí voy a generar un componente a través de Angular CLI. Para hacer eso simplemente digo ng generate o ng espacio g espacio c espacio el nombre del componente. Esto es lo mismo que decir ng generate component y luego le doy el nombre del componente. Pero como quiero hacerlo de una manera más abreviada, le digo ng, una g, luego una c, para decirle que es un componente, y luego el nombre del componente. ¿Cómo se va a llamar este componente? Se va a llamar employees. Damos un enter, y observa que ahora dentro de la carpeta components hay una carpeta llamada employees. Esto es simplemente para tener archivos de mi componente empleados. Luego puedes tener más componentes, como podría ser componentes quizás para una autenticación o componentes para otras partes de tu interfaz. Muy bien, vamos a ir ahora en la carpeta models. Vamos a salir de la carpeta components. Vamos a decir cd models. Muy bien, dentro de la carpeta models vamos a crear una clase. Vamos a decir ng generate class y vamos a darle el nombre de la clase. La clase se va a llamar employee. Damos un enter. Y vamos a ver dentro de la carpeta models una nueva clase de TypeScript. Damos un clic y esto es lo que ha creado. Obviamente también lo podría haber creado a mano, pero es para mostrarte lo que es posible este generador de proyectos. Finalmente vamos a ir a nuestra carpeta services. Vamos a ir en app models, vamos a salir y vamos a decir dentro de services, vamos a entrar en la carpeta services y vamos a decir ng generate. Y vamos a decir una S de servicio, de service, y vamos a darle el nombre del servicio. El servicio se va a llamar employee también. Esto, al crearlo, lo que va a hacer es crear dos archivos. Un archivo de testeo en realidad y otro archivo de TypeScript, que se llama employee.service. Muy bien, esta es la estructura de mi proyecto. Y como ves, gracias al generador de proyectos, lo he creado de una manera bastante rápida. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a ir en app.module.ts y vamos a ver que aquí tenemos nuestro componente ya enlazado. De hecho, aquí está. El componente que hemos creado ya está enlazado. Esto lo tendríamos que haber hecho a mano si lo creamos estos archivos nosotros mismos. Pero como lo hemos generado con Angular CLI, él se encarga de agregarlo también. Pero si ves, aquí no está el servicio. El servicio ya luego lo vamos a agregar, por ahora vamos a enfocarnos en nuestra aplicación. Muy bien. Como quiero que mi aplicación esté estilizada, es decir, en el index.html, vamos a agregar una CDN. Vamos a agregar un framework. El framework que vamos a agregar se llama Materialize. Pero voy a mostrarte las páginas en donde vas a obtener los enlaces. Muy bien.
Como ves, aquí estoy en la página de Materialize CSS. Esta es la página que te va a permitir poder agregar este framework y vamos a ir en su sección Get Started. Al dar un clic, vamos a ver unas maneras de descargarlo, pero en realidad yo quiero utilizar la versión de CDN. Entonces vamos a copiar esto de aquí, tan solo el CSS, y vamos a copiarlo y vamos a pegarlo aquí debajo de todo esto. Muy bien, así de sencillo. Si guardamos y vamos a nuestra aplicación de Angular y si vemos algún cambio, bueno, de hecho en mi caso, como he cancelado el servidor de desarrollo de Angular, voy a tener que iniciarlo nuevamente. Así que voy a salir cd punto punto, cd punto punto, cd punto punto y quedarme en la ruta del frontend simplemente. Muy bien, como estoy dentro del frontend, ahora sí digo ngserve nuevamente. Y observa que lo que va a hacer es generar nuevamente ese servidor de desarrollo en el puerto 4200. Y a partir de aquí voy a ver no esta versión de Angular, sino la nueva versión con algunos estilos de Materialize CSS. Entonces vamos a verlo, vamos a esperar a que cargue, eso ya está. Vamos a ir al localhost 4200, damos un enter. Y observa que ahora los estilos son distintos. La razón es que Materialize CSS tiene algunos estilos por defecto que son afectados. Entonces aquí vemos algo de cambio. Eso significa que ya tenemos este framework. Pero vamos a dejar también las otras opciones como JavaScript, por ejemplo. Ya que voy a utilizar una que otra funcionalidad de JavaScript, como los modales, por ejemplo, unas cuantas mensajes que van a aparecer. Entonces voy a copiar eso de aquí. Vamos a ir aquí debajo de app root. Y aquí vamos a pegar la versión de JavaScript para Materialize CSS. Es decir, que voy a utilizar tanto su CSS como su JavaScript de este framework. No solamente esto, sino que también necesito algunos iconos. Entonces vamos a buscar aquí icons. Y los iconos los quiero acceder también a través de una CDN. Entonces voy a copiar esto de aquí. Los iconos que utiliza Materialize es los iconos llamados Material Icons, que pertenece a Google también. Entonces es bastante simple agregarlo a través de esta CDN. Para hacerlo vamos a copiar y pegarlo aquí. Y aquí vamos a agregar un comentario. Vamos a decir... vamos a agregar un comentario que diga Material Icons. Entonces esta CDN es para Materialize CSS y esta CDN es para los iconos. Muy bien, como ya tenemos nuestra aplicación con lo que necesitamos, si vemos aquí está nuestra aplicación, vamos a ir estilizando algunas cosas. Vamos a ir en app.component.html y vamos a eliminar todo esto. La razón de que eliminemos todo esto es que luego aquí adentro voy a colocar mi componente principal. Vamos a guardarlo para ver que queda todo limpio. Muy bien. Vamos a agregar nuestro componente principal. ¿Cuál es nuestro componente principal? Es nuestro componente llamado empleados que hemos creado. Si vamos a Components, Employees, aquí vemos cómo podemos llamarlo. Aquí se llama app-employees. Entonces decimos app-employees. Si guardamos, observa que dice Employees Works. La razón es que ahora está leyendo mi componente empleados. Muy bien. En realidad voy a agregar algunas otras cosas, como por ejemplo una navegación y cosas por el estilo. Así que voy a tratar de, arriba del componente, voy a agregarle una navegación a través de Materialize. Voy a decirle, voy a crear una navegación. Y esta navegación tendrá una clase llamada nav- y vamos a colocarle wrapper. Y a continuación voy a colocarle el color de la navegación. Voy a colocarle blue. Y adentro le voy a colocar el contenido de la navegación. Como quiero que el contenido esté centrado, lo voy a colocar dentro de un container. Y el container tendrá un enlace. Y el enlace no me va a llevar a ningún lado. Me podría llevar a la ruta inicial de mi aplicación. Y luego le voy a decir que la clase que tendrá será de brand-logo. Y aquí vamos a colocarle un texto. Vamos a decirle min employees. O min CRUD simplemente. Muy bien, vamos a guardarlo y vamos a ver si obtenemos. Observa que ahora tengo una navegación y debajo está el componente. Muy bien, vamos a continuar entonces enfocándonos en este app-employees. Vamos a tener que ir en app, components, employees y vamos a enfocarnos aquí simplemente. Si vemos, tenemos unos archivos de TypeScript, mi archivo de HTML, el componente HTML y el archivo de CSS. En realidad voy a enfocarme tan solo en estilizarlo con Materialize, entonces el resto pues ya luego tú lo puedes modificar si gustas, no hay ningún problema. Muy bien. Entonces vamos a enfocarnos en el componente. Si nosotros vemos este componente, aquí no vamos a diseñar nada, todo tiene que ir en este componente de HTML, así que voy a empezar con el de aquí. Voy a crear una especie de columna o contenedor, un container,
Y dentro del container, esto es tan solo para centrar, voy a crear una fila. Dentro de la fila voy a crear dos secciones. Una columna que ocupe 5 y otra columna que ocupe 7, por ejemplo. Vamos a decir col.s7. Estas tan solo sintaxis o clases de Materialize. Este es para dividir mi contenido. En la columna de 5 voy a colocar un formulario. Entonces voy a colocarlo dentro de un recuadro blanco llamado tarjeta. Dentro de esta tarjeta voy a colocar el contenido de la tarjeta. Y aquí voy a crear mi formulario. Este formulario no tendrá ningún action. Lo que vamos a hacer es manejarlo a través de algún evento de Angular. Y vamos a llamarlo a través de un evento de ng-submit. Este ng-submit lo que va a hacer es ejecutar este evento de formulario cuando enviemos los datos. Entonces aquí vamos a colocar algún método que aún no hemos creado, pero se va a llamar addEmployee, agregar empleado. Y va a recibir algo, va a recibir este formulario como parámetro. Ahora, ¿cómo podemos darle este formulario como parámetro? Bueno, le vamos a tratar de crear una variable a este formulario. Entonces vamos a decir aquí un numeral y vamos a decirle employee form igual ng-form. Y esto es lo que le vamos a dar. Este es el nombre de la variable. Entonces esto le vamos a dar cuando enviemos el formulario. Employee form. Vamos a colocar aquí. Employee. Bueno, no se llama addEmployee. Se llama employee form. Muy bien. ¿Qué estamos haciendo aquí? Por si no lo entiendes. Estamos creando un formulario que cuando enviemos los datos, cuando presionemos el botón, se va a enviar, digamos, se va a ejecutar en realidad un método llamado addEmployee. Y lo que le vamos a dar a este método es todo el formulario, todo el contenido del formulario. Es decir, le vamos a dar los valores de los inputs y luego quizás el formulario quiere resetear, también podemos hacerlo. Y es por eso que estoy colocándole un nombre de variable. Es decir, voy a ejecutar un método y le voy a dar el formulario entero como parámetro. Muy bien. Con esto tan solo estoy creando un formulario con evento, pero ¿qué pasa con los datos? Bueno, vamos a guardarlo y ver qué problemas podríamos tener. Vamos a abrir nuestra consola del navegador. Para abrirlo vas en estos tres botones, más herramientas, herramientas del desarrollador. Muy bien, como ves aquí no ha leído esta parte llamada ng-form. La razón es que necesita un componente más Angular. Angular trae un componente dedicado a los formularios. Entonces necesitamos agregar ese componente. Vamos a ir en nuestro app.module.ts y vamos a importarlo. Vamos a decir aquí arriba, antes de todos los componentes, vamos a decir import desde Angular o @angular/forms. Vamos a importar un componente llamado forms module. Y al importar este módulo vamos a utilizarlo en imports forms module. Vamos a guardar. Y con esto pues podríamos tener algún problema o no. Vamos a ver qué posibles cosas o qué posibles errores tenemos. Como ves, en este caso ya no tenemos ningún problema. Obviamente el formulario aún está en blanco, es un recuadro en blanco, pero al menos por ahora ya tenemos ese error solucionado. Este módulo nos permite ahora trabajar con un formulario, poder enlazar datos, poder obtener los datos, etc. Muy bien, como quiero empezar a agregar algo de datos a mi REST API, vamos a enfocarnos ahora en el servicio, para luego utilizar esa funcionalidad en mis componentes. ¿Qué es el servicio? El servicio tan solo me permite definir métodos que pueden ser reutilizados en cualquier parte de mi aplicación. Y en este caso, como estoy hablando de métodos que van a acceder a mi REST API, métodos que van a acceder a los datos del servidor, pues necesito crearlos primero. Entonces, este servicio se va a encargar de poder agregar datos, los datos de mi formulario, al servidor, poder editar los datos, eliminarlos y listarlos. Es decir, poder hacer el CRUD. Primero, como necesitamos alguna manera de comunicar nuestra aplicación del frontend al servidor, vamos a requerir un módulo más. Vamos a ir aquí y vamos a importar funcionalidad desde Angular. Vamos a decir import algo desde Angular / vamos a decirle command /http. Esto es tan solo para importar funcionalidad que nos permite comunicar nuestra aplicación del frontend con el servidor. ¿Recuerdas cuando utilizamos Postman? Pues ahora necesitamos también comunicar a Angular con nuestra REST API, y es por eso que vamos a utilizar este módulo llamado HTTP. Aquí dentro vamos a requerir un módulo llamado HTTP Client. Muy bien,
Con este módulo ahora necesitamos instanciarlo. Es por eso que aquí en el employee service, en su constructor, vamos a decir private http http client. Esa es una manera de instanciarlo y tener disponible dentro de nuestra clase de servicio esta nueva propiedad llamada http. Muy bien, como tenemos esta propiedad, ahora nosotros podemos utilizarla para poder hacer consultas al servidor. Y para hacer eso, primero vamos a tratar de definir qué datos vamos a almacenar luego. Es decir, si nosotros queremos poder seleccionar un empleado, vamos a crear un selected employee. Y será de tipo employee. Observa que al dar un enter, Visual Studio Code ya agrega employee. ¿Qué es lo que ha hecho? Bueno, ha tomado la clase de la carpeta models. Si lo observas, ha subido un nivel, ha entrado a la carpeta models y ha tomado esta clase employee. Este employee, esta clase, ahora sirve para poder definir que cuando yo seleccione un empleado en mi interfaz, lo voy a almacenar con un tipo de dato llamado employee. Pero si vamos a los modelos, observa que mi clase aún está en blanco. Así que voy a tratar de definirle algunos datos. Sé que todo esto parece algo confuso, pero luego cuando la aplicación está completa, te recomiendo echarle un ojo de nuevo para entender las partes que aún no has comprendido. Así que voy a enfocarme en definir primero cómo van a lucir mis datos a través de esta clase. Vamos a hacer lo siguiente. Mis datos, recuerda que en MongoDB tenían unas propiedades. Lo habíamos definido en una carpeta llamada models dentro del server. Observa que tenía un nombre, una posición, una oficina y un salario. Lo que hacía esto era tan solo guardarlo en la base de datos y es por eso que habíamos creado un modelo de datos. Pero ahora vamos a crear un modelo de datos que vamos a reutilizar pero en nuestra aplicación del frontend. Y es por eso que aquí voy a definir qué datos va a tener los empleados. Pues vamos a decirle un sub-id, porque recuerda que los datos van a venir desde MongoDB. Entonces vamos a colocarle un sub-id y será de tipo string. También vamos a colocarle un nombre de tipo string, una position de tipo string y también vamos a colocarle una oficina de tipo string y sobre todo su salario, que en este caso es de tipo number. Muy bien. Estos son los datos que van a tener mis empleados y vamos a guardarlo. Vamos ahora a Employee Service y ahora mi clase tiene algunos datos. Ese Select Employee va a tener que compararse con este esquema. Muy bien, vamos a cerrarlo, vamos a enfocarnos en el servicio. Como te decía, el servicio será encargado de tener múltiples métodos que vamos a reutilizar. ¿Pero qué métodos van a tener? Bueno, uno de los métodos es poder hacer consultas a todos los empleados. Vamos a llamar a este método obtener empleados. Entonces vamos a llamarlo getEmployees. Este obtener empleados lo que nos va a retornar es en realidad un arreglo de empleados que vienen desde nuestro servidor. Entonces vamos a hacer una consulta. Vas a retornar this http. http es la manera de hacer la consulta a nuestro servidor y vamos a decirle que va a ser una petición get. Entonces le decimos get y aquí le damos la dirección, es decir, http // y aquí le decimos localhost 2.3000. Con esto lo único que estamos haciendo es poder darle de la dirección, pero recuerda que la dirección está en /API/employees y esto es tan solo para poder pedir los datos. Una vez me dé los datos, yo quisiera poder ver algunos cambios o dárselo a mis otras partes de mi aplicación y es por eso que voy a utilizar aquí un método llamado subscribe. Lo que va a hacer esto es tan solo retornarme los datos, pero en este caso como esto me retorna ya de por sí los datos en un arreglo, pues no lo necesito. Lo que voy a hacer aquí es tan solo utilizar este API de aquí y reutilizarlo en otras partes. No le vamos a dar ningún parámetro porque no necesitamos nada, tan solo vamos a hacer una petición al servidor. Muy bien, necesito otros parámetros también, como por ejemplo poder agregar un empleado a través de post. Exactamente igual como lo habíamos hecho con Postman, si recuerdas. Entonces aquí lo que vamos a retornar es un this http.post a la ruta. Y vamos a escribir de nuevo http localhost y observa que vamos a estar escribiendo esta ruta cada momento. Sería mucho más fácil si lo guardamos en una constante o una variable. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a cortarlo y vamos a crear una constante o una propiedad aquí dentro de nuestra clase.
Entonces vamos a hacer algo como esto. Vamos a decirle aquí que nuestra propiedad será read only y será para almacenar una URL /API. Una API. Aquí vamos a colocarle el valor de nuestra API y luego en lugar de estar escribiéndolo a cada momento vamos a decirle this.url/API. Y aquí de nuevo, en lugar de llamar o reescribir todo este texto, this.url/API. Observa que me está dando un error. La razón es que cuando enviamos un método post, le enviamos a una dirección, pero le tenemos que dar los datos que estamos enviando a través del método post. Entonces le vamos a dar un empleado. Un empleado que vamos a recibir desde este método. Entonces vamos a decir employee. Ese es el empleado que le vamos a dar. Employee. Y de hecho, este employee será de tipo empleado. Entonces vamos a colocarle del tipo del esquema empleado. Muy bien. Entonces con esto me va a tratar de hacer una petición al servidor tratando de darle datos. Pero en realidad, cuando le demos los datos, luego vamos a querer actualizarlo de alguna manera. Entonces también vamos a tratar de crear ese método. Vamos a decir aquí put employee. Muy bien, cuando quiero actualizar a algún empleado, voy a necesitar tan solo el empleado entero. Entonces voy a decir, necesito el empleado que quieres actualizar. Y aquí vamos a retornar lo mismo, this.http.put en este caso, ya que hacemos una petición put a nuestra API. Y necesitamos darle nuestra URL API, pero recuerda que luego de esta URL necesitamos darle un slash y el ID del empleado. Entonces aquí le vamos a decir this.url API más y le vamos a colocar un slash. De hecho voy a utilizar la versión de backticks de ESMAScript 6, es decir, estas tildes, estos string en forma de tilde. Y aquí le voy a decir un $, voy a abrir y cerrar llaves. Y aquí adentro le voy a dar, por ejemplo, el empleado que estoy recibiendo como parámetro. Pero no le voy a dar todo el empleado, tan solo el ID, el subguión ID. Y una vez le dé el put, observa que aún me sigue dando error. La razón es que, bueno, aquí de hecho va un slash antes del empleado, antes del ID del empleado. El error es porque necesito darle los nuevos datos. Y los nuevos datos será el empleado entero. Entonces vamos a darle aquí employee. Vamos a escribirlo bien, employee. Muy bien. Entonces con esto estoy actualizando datos. Recuerda que son métodos que luego voy a reutilizar simplemente. Es por eso que aún no vemos nada. Y vamos a darle por último el delete employee. Y aquí vamos a decirle employee, employee. Employee. Muy bien. Cuando quiero eliminar un empleado, en realidad no necesito todo el empleado, tan solo necesito el ID. Entonces voy a colocarle tan solo el ID, que será de tipo string. Ese es el ID que luego voy a obtener desde MongoDB, así que es por eso que lo necesito. Muy bien. Con esto lo que voy a hacer ahora es tratar de retornar un método llamado http.delete. Lo vamos a hacer a this.url/API y de la misma forma cuando queremos actualizarlo vamos a concatenarlo con estos backticks y vamos a decirle que como variable le vamos a dar su guión ID. Muy bien, entonces con esto estamos actualizando, eliminando y también estamos listando los datos. En realidad todo esto sirve tan solo para poder obtener los datos desde nuestro servidor. Esto es lo mismo que hacíamos con Postman, solamente que ahora lo estamos definiendo aquí para poder utilizarlo en Angular. Muy bien, en realidad falta algo más. Nosotros cuando estamos empezando nuestra aplicación necesitamos decirle dónde va a guardar todos estos empleados que obtenga. Es decir, estos empleados, por ejemplo, cuando obtiene empleados o cuando está obteniendo un enorme arreglo lleno de empleados, necesito almacenarlo en algún lugar. Entonces aquí al igual voy a decir que voy a tener un empleados que va a empezar en un arreglo vacío, porque cuando empieza no voy a obtener nada, pero luego vamos a llenarlo y ese será un arreglo de empleados. De esta manera le digo que voy a almacenar una propiedad llamada employees y que será un arreglo de empleados. Con esto sería suficiente. Luego vamos a modificar algunas cosas pequeñas aquí, pero al menos por ahora vamos a guardarlo y vamos a tratar de modificar nuestro componente principal. Parece que tenemos un problema aquí, vamos a ver, por suerte esto me avisa si tengo algún error o algo.
Claro, aquí estoy requiriendo 2 veces el employee, por alguna razón. Parece que se ha requerido 2 veces. Muy bien, es tan solo una vez. Y esto también lo podrías hacer a mano. Observa que aquí te da la ruta de donde está la clase llamada employee. Muy bien. Como tenemos nuestro servicio y hemos definido algo dentro del módulo, vamos a tratar de, primero, tratar de agregar datos a través de este formulario. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Dentro del formulario vamos a escribir múltiples inputs y todos los vamos a estilizar con las clases de Materialize. Entonces aquí dentro del form vamos a escribir un div. Y este div vamos a colocarle una manera de que pueda separar los distintos inputs. Para eso vamos a utilizar una clase llamada inputField. Y dentro de inputField vamos a colocar también alguna especie de separación. Entonces, como yo quiero que cada input esté separado o esté en una fila, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Todos los inputs los vamos a contener dentro de una fila. Y cada input tendrá una especie de separación o una especie de espaciado en columnas de 12. Col S12. Muy bien. Dentro del input lo que vamos a hacer es darle un input de tipo text. Este input le vamos a dar también un nombre. El nombre le vamos a colocar el dato que necesita nuestro empleado. Es decir, nuestros empleados necesitan un nombre, una oficina, un salario. Vamos a empezar con el nombre del empleado. El nombre del empleado luego vamos a tener que obtenerlo a través de un doble enlace de datos. Es decir, cuando estamos escribiendo nuestra aplicación, luego vamos a querer actualizar los datos desde el modelo de datos. Es decir, vamos a ir en nuestro TypeScript y aquí nosotros vamos a tener métodos que van a alterar los datos y también a obtenerlos. Y es por eso que quiero obtenerlos directamente desde este input. Aquí voy a hacer lo siguiente. Voy a colocar un ngModel, entonces vamos a decir de la siguiente manera. Vamos a crear una variable llamada name y vamos a decir que será de tipo ngModel. Esto es algo parecido a lo que habíamos hecho con el formulario. Si recuerdas, le habíamos colocado una especie de nombre de variable a todo el formulario. Aquí le estamos colocando un nombre de variable tan solo al input. De esta manera luego puedo obtenerlo en mi clase de TypeScript. Muy bien. Con esto en el ngModel vamos a tratar de hacer una especie de doble enlace de datos a través de los corchetes y las llaves. Y vamos a escribir aquí ngModel y vamos a darle como valor el nombre de los datos. Recuerda que cuando nosotros estemos utilizando este formulario es porque nosotros vamos a querer almacenar datos, es decir, vamos a querer almacenar datos desde nuestro input o también poder editarlos desde el mismo formulario. Es por eso que aquí voy a decirle, vamos a ir en nuestro formulario, en ngModel voy a decirle que va a obtener como dato o va a obtener como valor desde el employee service punto selected employee punto y aquí le damos el name simplemente. ¿Qué significa todo esto? Bueno, cuando seleccionemos un empleado a través de nuestro interfaz, vamos a hacer una consulta a la base de datos y la base de datos me va a dar un solo empleado y lo vamos a almacenar en nuestro servicio. Y como está almacenado aquí en nuestro servicio, luego vamos a tener que utilizar desde nuestro servicio ese empleado seleccionado, tan solo el nombre. Muy bien, con esto tan solo tenemos el nombre de ese empleado, pero ¿qué pasa con los otros campos? Bueno, los otros campos son bastante similares. Pero vamos a agregarle aquí un placeholder también. Vamos a decir un placeholder. Y vamos a decirle, ingresa tu nombre. Muy bien. Entonces con esto tan solo estoy diciéndole que voy a almacenar su nombre. Aquí vamos a tratar de agregar otros inputs más. Entonces vamos a copiar esto de aquí. Vamos a pegarlo una vez más. Y vamos a decirle que en este caso no será para el nombre, sino será para la posición. El ngModel será para employee service.selectedEmployee.positioned. Y aquí vamos a decirle ingresa tu posición. Vamos a copiarlo otra vez. Y de la misma forma para los otros campos. Recuerda que no solamente necesitamos un nombre o una posición, sino también una oficina. Así que vamos a decirle el nombre. Office. Vamos a decirle aquí bueno, aquí también necesitamos cambiarle. Necesitamos decirle que será positioned.
Y aquí necesita también Office. Muy bien, aquí el employee service será desde .office. Y aquí le vamos a decir que ingrese su oficina. Muy bien, vamos a copiarlo una vez más, esta vez para el salario. El salario podrías colocarle otro tipo de input, como podría ser number, por ejemplo. Pero en este caso, para mantenerlo simple, vamos a dejarlo así simplemente. Vamos a decirle name salary. Aquí la variable será salario, también salary. Y vamos a decirle employee service, selected employee, salary. Muy bien. Y aquí vamos a decirle que ingrese su salario. Si guardamos y vemos que obtenemos hasta este momento, quizás podríamos obtener un error o podría todo funcionar. Aquí tenemos los inputs, pero parece que tengo un pequeño problema. Me dice, no puedo leer la propiedad empleado seleccionado de indefinido. La razón es que en mi servicio aún no hay un empleado seleccionado. Entonces vamos a darle uno por defecto. Por suerte en nuestro constructor podríamos hacer algo como esto. This.selectedEmployee es igual a new employee. Pero aquí al crear esto quizás podríamos tener otro asunto. Vamos a guardarlo y ver qué problemas tenemos. Vamos a guardarlo. Vamos a refrescar. Y en este caso me está dando que selected employee de indefinido. Aún me sigue dando este problema. No se puede leer la propiedad selected employee de indefinido. Ah, claro. El problema en el componente es aquí en el employees.component. Aún no he definido el servicio. Entonces necesito importar el servicio. Para hacer eso vamos a decir import. Vamos a importar el servicio que se llama... Bueno, primero voy a importar desde dónde. Voy a salir un nivel, volver a subir un nivel, ya que estoy en Employees, salgo de Components y entro a la carpeta Services. Al entrar a la carpeta Services, entro a Employee.service y con esto tan solo estoy requiriendo el servicio de empleados. Voy a decir Service, Employee Service y aquí en Constructor voy a decir algo como esto. Private Service, o podría llamarlo de otra manera, Employee, por ejemplo. Podría llamarlo de una u otra manera. La forma más sencilla es siempre colocándole el mismo nombre pero en minúscula. Así que podríamos seguir eso mismo. Vamos a decir Employee Service, dos puntos, bueno, Service, dos puntos, Employee Service. Entonces con esto ahora ya tengo mi servicio disponible en mi componente, tan solo instanciándolo en el constructor. Y observa que en este caso aún tengo algunos problemas. Vamos a ver cuál es el problema. No se puede leer la propiedad name de indefinido. Ahora me está dando problemas con la propiedad name. Vamos a ver. Employee Service. Tiene que tener este nombre debido a que este es el nombre que hemos creado desde nuestra interfaz. Así que vamos a ir aquí. Employee Service. Claro, vamos a tener que instanciar el servicio. Aquí vamos a decir imports. O vamos a tratar de darle a través de providers, no imports, providers. Y vamos a decirle el employee service, tan solo para utilizar este servicio dentro de ese componente. Vamos a guardarlo. Y en este caso me está dando el mismo error. No se puede leer la propiedad name de indefinido. Name indefinido. Ah, claro. Cuando nosotros empezamos nuestro modelo, aquí nosotros estamos dándole las propiedades, pero no hay nada aún. Entonces vamos a iniciar aquí un constructor que le empiece a llenar con un valor por defecto. Entonces aquí vamos a decirle el ID será en blanco cuando empiece o instancia una nueva clase. El name será también con un valor sin nada. El position de la misma manera. El oficio o la oficina, perdón, en blanco. Y el salario también. El salario vamos a colocarlo en 0 porque por defecto no hay nada. Entonces vamos a decirle el ID será igual a la propiedad ID. El name será exactamente la propiedad name. Y de la misma forma para el resto. This.office es igual a office. Muy bien. Y de hecho me falta el salario. This.salary es igual a salary. Lo que estoy haciendo con esto es que decirle que si en todo caso estoy creando un nuevo objeto, como lo estoy haciendo en servicios, aquí, y no hay nada aún, pues entonces que coloque algunos valores por defecto. Valores en blanco simplemente, pero ya no serán indefinidos. Entonces vamos a refrescarlo. Y vamos a ver qué problemas obtenemos.
Muy bien, el problema lo he solucionado. El problema es tan solo solucionando esto de aquí, dándole un empleado por defecto. Y al hacer esto de la clase, al darle un constructor y que le dé algunas propiedades en blanco, pues esto se lo soluciona, ya no es indefinido cuando empieza la aplicación. Pero tengo un asunto y es que me he olvidado de, al igual que como activamos el ngForms en nuestro componente de app.module.ts, al igual que como hemos utilizado este componente para formularios, necesitamos también utilizar un componente para activar este HTTP client. Entonces vamos a decir de la siguiente manera: import from, y aquí vamos a decirle angular slash, y aquí vamos a decirle directamente common HTTP, y vamos a utilizar su módulo llamado HTTP module, HTTP client module. Y esto es lo que vamos a utilizar aquí en imports. Una coma, HTTP client module. Guardamos. Observa que esto se reinicia. Y parece que tengo una propiedad. ID no existe en el tipo employee. Muy bien, lo que he hecho hace unos segundos es reiniciar nuevamente a través de ngserve mi compilador o transpilador. Y ya no tengo ese error. Simplemente parece que no lo había leído. Estos son algunos errores que a veces pasan con el transpilador, se queda como especie de trabado o algo por el estilo. Simplemente lo reinician y todo vuelve a funcionar. Muy bien. Como ya tengo definidos los servicios y el employee TS también ya está definido, ahora puedo reutilizarlo. Vamos a ir en nuestro componente, vamos a cerrar todo de hecho. Vamos a ir en nuestro componente de employees y en el HTML, como tenemos ahora nuestro formulario definido. De hecho, si nosotros vemos, aún me falta algo, me falta el botón de envío, de formulario. Entonces vamos a tratar de crear uno. Como voy a colocar dos botones, voy a separarlos en un div con una clase de materialize que me da para poder colocar en una sección separada, en una sección inferior. Esta clase se llama card action. Y aquí adentro voy a colocar los botones, que en realidad serán o estarán en realidad en un div. Y la clase del div se le llamará input field. Esto es tan solo para agregar una separación. Input field. Y aquí en input field al lado le voy a colocar una columna de 12, call S12. Muy bien. Y al lado voy a colocarle los botones, o en realidad adentro. Vamos a colocar un botón. Uno será para enviar y el otro para limpiar el formulario. Por ejemplo, si yo quiero poder tener un botón con un color primario, por ejemplo para enviar el botón, vamos a llamar a este botón save. Y vamos a darle una clase de materialize. Vamos a decirle btn, que es una clase para estilizar los botones. Y luego vamos a decirle en dónde quiero el botón. Por ejemplo, le puedo decir left o right. Le voy a dar right. Vamos a guardarlo y vamos a verlo. Y observo que aquí está el botón. Este botón es para guardarlo. Vamos a crear otro más. En este caso será para no guardar, sino para limpiar el formulario. Entonces este botón será llamado clean, de limpiar. Vamos a guardarlo. Y en este caso tenemos otro botón. Muy bien, en mi caso quisiera que el botón clean esté debajo. De hecho tampoco no es necesario que esté en este orden. Puedes colocarlo como tú gustes. Y aquí vamos a colocar esto de aquí sin el right. Vamos a guardarlo. Muy bien, de esta manera también podría funcionar. Podrías colocarle el right en todo caso, si quieres uno al lado del otro. Muy bien, también podrías agregarle un margen. Pero ya todo eso ya va en cuestión de estilos. Por ahora quiero dejarlo lo más sencillo posible. Muy bien, si quieres agregarle un margen, de hecho también podrías hacer algo como esto. Style, directamente aquí en los estilos, le colocas un margin left. Y le colocas un margen, por ejemplo, de 2 píxeles. 2 píxeles simplemente. Muy bien, guardamos. Y eso sería todo. Muy bien, está separado ahora los botones. Tenemos el limpiar y el guardar. Ahora, con esto nosotros podemos enviar o poder ejecutar algún evento. Voy a colocar al revés estos botones. Podemos ejecutar cualquier evento. Por ejemplo, cuando ejecute el evento limpiar, quisiera que todo el formulario se limpie. Es decir, si yo escribo aquí datos y ejecuto el evento clean, quisiera que todos estos datos se limpien. Entonces, que vuelvan a la normalidad. Para hacer eso, voy a crear un evento en mi componente TS. Entonces voy a ir aquí y voy a decir que voy a crear un evento que resete el formulario. Este evento lo voy a llamar tal cual, reset form, que es un evento o un método en realidad. Y este método necesita ejecutarse de alguna manera.
Primero voy a definirlo. ¿Qué es lo que va a hacer este método? Va a recibir un formulario como parámetro. Este formulario será opcional en caso no le puedo pasar nada. Y lo voy a ejecutar, que será de tipo ngForm. Observa que al decirle ngForm lo que hace es importarme desde Angular Forms un tipo llamado ngForms. Muy bien. Esto es tan solo para decirle que voy a recibir un formulario como parámetro. Si estoy recibiendo un formulario, entonces le puedo decir luego, si el formulario que estoy recibiendo existe, es decir, si el formulario, esto me da true, si existe el formulario, entonces lo vamos a resetear, form.reset. Y luego, como quiero que el empleado seleccionado vuelva a la normalidad, voy a decir this.employeeservice.selectedEmployee es igual a new employee. Esto es tan solo para volver a resetear todo el formulario. Y si hay un dato seleccionado, que vuelva a la normalidad. Es decir, que vuelva a 0 nuevamente. Vamos a probarlo. Vamos a dar un clic aquí. Bueno, de hecho, este clean, este botón clean o botón limpiar, necesitamos ejecutarlo de alguna manera. Entonces, ¿cómo podemos ejecutar ese método? Desde este botón, nosotros podemos agregarle un evento de Angular. Ese evento es el evento click. Entonces le voy a decir aquí, cuando den un clic en este botón, vamos a ejecutar un evento. ¿Qué evento es el que vamos a ejecutar? El evento clean, obviamente. Entonces aquí le decimos que el evento será el reset form. Ahora, si recuerdas, el reset form recibía un parámetro. Pero ¿qué parámetro le vamos a dar? Recuerda que es un formulario. Entonces el formulario que le vamos a dar es todo el formulario llamado employee form. Es por eso que le habíamos colocado una variable. Muy bien, entonces ahora el employee form vamos a darle cuando ejecutemos este método. Vamos a probarlo. Vamos a escribir algo de texto. Vamos a escribir algún número. Limpiamos y observa que vuelve a la normalidad. Pero parece que aquí tengo algún problema. Me dice que addEmployee no es una función. Ah, claro. Este es un evento del formulario. El evento llamado addEmployee no existe dentro de mi archivo de componente TypeScript. Entonces vamos a crearlo. addEmployee. Muy bien. Con addEmployee, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, recibir todo el formulario también, pero no lo vamos a hacer para reiniciarlo, sino para agregar un nuevo empleado. Entonces, vamos a definir primero este método. Vamos a recibir un formulario. Este formulario será de tipo ngForm. Y cuando recibamos ese formulario, vamos a decir lo siguiente. Vamos a tratar de verlo por consola. Console log form. Y de hecho, tan solo quiero ver los valores del formulario. Form.value. Muy bien, vamos a colocar ahora, vamos a probarlo, vamos a decir lo siguiente. Cuando vamos a colocar un nombre, Joe, por ejemplo, su posición vamos a colocarle Senior Programmer, por ejemplo. Vamos a colocar una oficina, vamos a colocarle California. Y un número, vamos a colocarle 10.000, por ejemplo, su salario. Vamos a guardarlo en Save. Y observa que aquí tengo el objeto. Tengo el objeto con el nombre del empleado, la oficina, la posición y el salario. Pero en realidad, yo quisiera que en lugar de mostrarlo a un objeto, quisiera enviarlo al servidor para que lo guarde. Entonces para hacer eso vamos a hacer algo como esto. Vamos a quitar este console log de aquí. Ya sabemos que form.value tiene los datos. Entonces vamos a decir this.employeeservice.postEmployee. Y adentro como valor recuerda que le damos el valor del empleado. Form.value. Muy bien. Cuando hacemos esto, lo que estamos haciendo es de alguna manera darle el empleado para que lo almacene en el servidor, ya que esto hace una petición HTTP. Pero luego vamos a utilizar un método llamado subscribe para luego escuchar el retorno de la respuesta del servidor. Recuerda que enviamos datos, sí, pero el servidor también me responde algo, entonces necesito escuchar eso. Voy a utilizar la respuesta que me envía el servidor y cuando me envía la respuesta puedo hacer muchas cosas. Por ejemplo, ver la respuesta, console log res. Vamos a intentar verlo, vamos a decir console log res. No tengo ningún error, vamos a probarlo. Con esto ya podría enviar algún dato, vamos a decir Joe, entre una posición, vamos a decirle de nuevo Senior Programmer, la oficina, vamos a decirle California y vamos a darle 10.000. Vamos a guardarlo, save. Y en este caso parece que tengo algún problema, me dice que API/employees, la respuesta no... Ah, claro. Aquí tengo un asunto. Observa que tengo un problema que me dice no access control allow origin. Si vamos a nuestra REST API, vamos a nuestro servidor, vamos a index.js, tenemos un asunto que aún no hemos solucionado.
En este caso, cuando estoy desarrollando con Angular, estoy utilizando un servidor en el puerto 4200. Y cuando he creado mi REST API está en un servidor 3000. Entonces son dos servidores comunicándose. Y es por eso que necesito configurar algo. Como por suerte este asunto es bastante conocido, ya existe un módulo que lo configura por mí. Entonces vamos a hacer algo como esto. Vamos a ir a nuestra aplicación, a la ruta de nuestra aplicación llamada min employees, que recuerda es la ruta que contiene todo el proyecto, y vamos a instalar un módulo. Se llama CORS. Para instalarlo utilizamos npm, decimos npm installed CORS. Damos un enter. Y lo que va a hacer esto es instalarme otro módulo, al igual que como lo habíamos hecho con Express, Morgan y demás. Pero este módulo se llamará CORS. Entonces vamos a importarlo. Requiero CORS. Y lo voy a guardar en una constante llamada CORS. Como lo utilizamos, este es un middleware. Entonces tenemos que decir app.use CORS. Y lo ejecutamos, ya que recuerda todos los middleware son funciones. Y aquí le podríamos permitir en un objeto qué servidor se puede comunicar con este servidor. Recuerda que este es un servidor trabajando en el puerto 3000. Y yo tengo otro servidor trabajando en el puerto 4200, que es el servidor de Angular, el servidor de desarrollo. Entonces le puedo decir origin http://localhost 2.4200. Muy bien, vamos a guardarlo. Vamos a volver a reiniciar el servidor npm run dev. Ok, el servidor ha inicializado. Vamos a intentar enviar de nuevo esta petición. Vamos a decirle save. Y observa que ahora la respuesta que me ha dado el servidor es empleado guardado. Vamos a verlo, vamos a refrescar nuestro servidor y observa que ahora desde Angular estoy guardando este dato. Muy bien, entonces como ya puedo guardar los datos, ahora vamos a preocuparnos por limpiar el formulario. Entonces vamos a ir a cerrar esto de aquí. Vamos a ir aquí en nuestro subscribe, en este console.log.res. Y en lugar de mostrar la respuesta por consola, quisiera reiniciar el formulario, ya que una vez ha sido guardado el dato, quisiera volver a tener el formulario limpio. Entonces para hacer eso voy a decir this, punto, y vamos a utilizar el método llamado resetForm. Recuerda que el método resetForm recibe un formulario, entonces como aquí lo tengo, se lo doy. Esto va a limpiar el formulario. ¿Qué sigue luego? Bueno, pues lo que vamos a hacer es tratar de mostrar un mensaje por consola. Cuando nosotros hemos utilizado Materialize viene con una manera de enviar mensajes. Esta manera se llama Toast. Esta es una forma de enviar algunos mensajes cada vez que nosotros damos un clic. Observa que aparece como una especie de notificación o mensaje. Esto es lo que podemos utilizar, entonces vamos a utilizarlo. Recuerda que se tiene que utilizar desde una constante llamada m. Entonces para utilizarla vamos a definirla en TypeScript. Vamos a ir a nuestro componente y vamos a definir una constante o declarar en realidad una variable que es m. Entonces vamos a decir declare var m de tipo any. Esto es tan solo para que no tome ningún dato desde TypeScript, sino tome un dato desde la biblioteca de Materialize, ya que Materialize luego crea una variable m disponible en toda nuestra aplicación. Entonces esta es una manera de declararlo. Muy bien. Entonces, luego que se reinicie el formulario, vamos a colocar m toast y vamos a colocar aquí el mensaje que queremos mostrar por pantalla. De hecho, es así simplemente, sin una s, toast. Y aquí vamos a decirle html, dos puntos, y el mensaje. El mensaje será empleado guardado. Guardado satisfactoriamente. Muy bien. Vamos a probarlo, vamos a guardarlo. Esto se debe reiniciar, vamos a ver en nuestra consola de Angular. Vamos a ver en nuestro frontend. Y vamos a probarlo, vamos a crear un nuevo usuario. Vamos a llamarlo a este usuario Ryan, Ray, su posición, vamos a decirle Frontend, Developer Expert, una oficina, California también. Y vamos a darle 20.000 por ejemplo, de salario. Le damos guardar. Y observa que ahora el formulario se limpia, como aquí lo ves, y aparece un mensaje de guardado satisfactoriamente. Muy bien, ahora ya estamos guardando, pero quisiera ver los datos aquí en pantalla. Vamos a hacerlo, vamos a tratar de traer los datos. Para eso vamos a crear otro evento llamado getEmployees. Si ya tenemos uno para agregar, vamos a obtenerlos. getEmployees. Este getEmployees o obtener empleados, vamos a tener que hacer una consulta a la base de datos. Entonces primero vamos a tratar de traer esa consulta. Vamos a decir this.employeeservice.getEmployees. Y al hacer esto nos va a traer los empleados desde nuestra base de datos. O de nuestra REST API en realidad. Cuando hacemos esto nos está trayendo empleados, pero yo quiero escuchar la respuesta. Entonces vamos a decirle subscribe. Quiero escuchar la respuesta.
y la respuesta será un arreglo de todos los empleados. Entonces aquí es donde nosotros vamos a decirle this.employeeservice.employees es igual a la respuesta. Esto es simplemente para llenar todos los empleados, pero recuerda que la respuesta será un arreglo de empleados, entonces será de esta manera. Es un arreglo de empleados. Muy bien, vamos a guardarlo y vamos a verlo. Vamos a tratar de ver esto por consola, de hecho, vamos a decir console log respuesta. Vamos a ver qué obtenemos como respuesta. Muy bien, como ves, este método está definido, pero falta algo, falta utilizarlo. ¿Dónde lo utilizamos? Cuando la aplicación inicie, obviamente. Apenas cargue la aplicación quisiera obtener los empleados, entonces voy a decir aquí en ng-init this get employees. Guardamos y vamos a verlo por consola. Apenas inicie la aplicación, estamos obteniendo todos los datos que tenemos en nuestro servidor, como aquí lo ves. Muy bien, entonces como ya tenemos los datos, ahora ya podemos reutilizarlos en nuestra interfaz. Vamos a ir aquí y vamos a utilizar la otra sección de columna de 7. Esta será una tabla en realidad. Utilizamos una tabla aunque puede ser cualquier componente. No siempre utilices las tablas. Hay también tarjetas o hay otro tipo de componentes que puedes crear. Siéntate libre de utilizar cualquier componente que tú quieras. En este caso vamos a crear una tabla por la sencillez simplemente. Una tabla que tendrá dos secciones. Un tHead, una cabecera y un tBody, un cuerpo de la tabla. En la cabecera vamos a colocar algunos títulos. Por ejemplo, el nombre del empleado. Vamos a colocarle también su posición, su salario. Bueno, vamos a empezar con la posición. Luego vamos a colocar con su oficina. Y el salario no es necesario que lo coloquemos, ya que por lo general no quisiéramos ver eso. Pero vamos a colocarle una sección de operaciones. Pero de mostrarlo también se puede mostrar, no es que no se pueda. Muy bien. En el tBody vamos a tratar de listar. Vamos a tener múltiples filas en el tBody. Pero es por eso que vamos a utilizar un tr para recorrer los datos. Recuerda que los datos los tengo en un arreglo, entonces los puedo recorrer. ¿En qué arreglo? Pues lo tengo en un arreglo desde mi servicio llamado, vamos a verlo, llamado employees. Entonces vamos a hacer algo como esto. Desde mi fila voy a decir, vamos a hacer un ng-for, vamos a hacer un bucle for a través de Angular y vamos a recorrer desde employeeservice.employees, que es un arreglo, vamos a recorrerlo uno a uno. Entonces voy a decir, quiero un empleado de todos estos empleados cada vez que lo recorra. Y entonces esto va a recorrer un empleado uno a uno. Y cuando empiece a recorrerlo, quiero verlo por pantalla. Entonces voy a decirle employee. Y aquí le digo el nombre del empleado. De la misma manera voy a hacer con las otras propiedades. Recuerda que tiene múltiples propiedades, como puede ser la posición, positioned, y también su oficina. Vamos a guardarlo y vamos a verlo. Esto se refresca, vamos a ver nuestra aplicación y parece que tenemos un problema. ng-form no es una propiedad conocida, vamos a ver por qué. El tr ng-form, claro, aquí vamos a colocarle un let employee de todos los empleados y vamos a ver cuál es el posible problema que tengamos. Muy bien, era tan solo la variable que me faltaba definirla a través de let. Y observa que ahora tenemos una tabla con todos los empleados. Tenemos los dos empleados que habíamos guardado, podemos guardar uno nuevo. Pero va a pasar algo, vamos a verlo, vamos a guardar un empleado. Vamos a colocarle ts y vamos a colocarle 0. Vamos a guardarlo. Guardado satisfactoriamente, pero observa que no lo vemos listado en la tabla. La razón es que sí se ha guardado en la base de datos. De hecho, si vemos en nuestra REST API, aquí está este dato llamado test con salario 0. Pero nuestra interfaz no ha pedido nuevamente los datos actualizados. Entonces cada vez que yo guardo un dato, cada vez que yo estoy agregando un dato, voy a tratar de obtenerlos nuevamente. ¿Cómo hago eso? Pues digo aquí this. Bueno, luego que me muestra el mensaje, vamos a hacer algo como esto. Vamos a decirle this.getEmployees nuevamente. Vamos a volver a ejecutar este método cada vez que guardamos un dato. De esta manera nos va a traer los datos actualizados. Vamos a probarlo ahora sí. Vamos a decir, vamos a llamar a un usuario nuevo, Cameron, posición senior de programmer, vamos a colocarle California y vamos a darle un salario, 10.000 por ejemplo. Guardamos y observa que automáticamente aparece en nuestra tabla. Muy bien, entonces esto está funcionando, ya tenemos una manera de guardar y listar. Ahora, ¿qué pasa con el eliminar y el actualizar? Bueno, vamos a agregar botones para cada dato y yo poder seleccionarlo. Vamos a hacer nuestra HTML.
Vamos a agregar otra sección, otro TD, pero este TD será de botones. Aquí vamos a agregar dos botones, uno que nos permita editar y otro que nos permita eliminar. Cuando editemos, un botón va a llenar este formulario para poder cambiar los datos. Entonces vamos a empezar con el editar. Vamos a decir aquí, vamos a agregar un enlace. Este enlace no nos va a llevar a ningún lado, pero cuando den un clic en este enlace, van a ejecutar un método que vamos a crear dentro de poco, llamado editar empleado. Y muy bien, vamos a agregarle también unas clases. Vamos a agregarle una clase, por ejemplo, a este enlace, que lo haga lucir como una especie de botón. De hecho, en lugar de lucirlo como un botón, vamos a utilizar un icono, ya que tenemos los iconos disponibles. Vamos a decir y como clase del icono le vamos a decir material-icons. Y aquí adentro, dentro del i, vamos a colocarle el nombre del icono. Se va a llamar edit, de editar. Vamos a guardarle y vamos a ver qué tal. Muy bien, observa que ahora tengo múltiples iconos. Cada uno es un lápiz, que esto es un icono de editar. Muy bien. En realidad, este enlace yo quisiera también tener otro para poder eliminar. Así que vamos a copiarlo, vamos a pegarlo debajo. Y en este caso será para delete. Y cuando yo ejecute este enlace, me va a enviar a un método llamado deleteEmployee. Estos métodos aún no existen. Aún no existen estos dos métodos, pero al menos ya tenemos los dos enlaces disponibles para poder ejecutar cada método. Como te decía, vamos a empezar con el editar empleado. Así que vamos a ir aquí y vamos a llamar, o vamos a crear otro evento llamado editEmployee. Ahora, para editar empleado yo necesito algo, necesito el empleado que quiero editar. Entonces, lo que yo necesito aquí es darle un parámetro. ¿Qué parámetro le voy a dar? Obviamente le voy a dar los datos del empleado. Por suerte, el empleado ya lo tengo aquí en esta variable. Se lo voy a dar, employee. Muy bien. Entonces, el parámetro que recibe editEmployee es un empleado de tipo empleado. Muy bien. Entonces, aquí estoy recibiendo tan solo el dato, pero necesito enviarlo a mi servidor. Entonces voy a utilizar desde this.service, employee service.put employee. Y le voy a dar primero el dato que quiero actualizar. Employee service. Bueno, en realidad cuando yo quiero actualizar un dato le tengo que dar el ID. Es decir, le tengo que dar el ID primero que quiero seleccionar. Entonces, antes de empezar con todo esto, antes de empezar con enviarle los datos directamente, vamos a seleccionar el empleado. Vamos a hacer algo como esto. This.service, employee service.selectedEmployee. Y vamos a seleccionar este empleado nuevo, este empleado que ya es, he dado un clic en el botón, en esa fila. Entonces le digo employee. Bueno, aquí como valor le doy employee. ¿Por qué hago esto? Observa ahora. Digamos que al tratar de obtener un dato único, yo le estoy dando como valor el selectedEmployee como ese valor de empleado. La razón es que si yo doy un clic en este lápiz, observa que aparece el formulario lleno con los datos de este empleado. Doy un clic en el otro y observa que el formulario se va actualizando. Esta es una manera bastante sencilla de reutilizar los datos directamente desde la interfaz. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo puedo actualizarlo? Pues ahora tengo que poder, a través de este botón de formulario, poder actualizarlo. Ahora, si lo notas, tengo este formulario lleno con los datos, pero el dato que más importa es el ID. ¿Cómo puedo llenar el ID? Bueno, el ID, como no quiero verlo en este formulario, voy a colocarlo en un input oculto. Entonces vamos a hacer algo como esto. Vamos a ir a nuestro Visual Studio Code en HTML y vamos a ir aquí en un input superior y vamos a tratar de crear un input oculto, un input de tipo hidden, y vamos a tratar de darle un valor. Para hacer esto vamos a definirle una variable al igual que lo habíamos hecho con los otros inputs de nuestro formulario. Entonces vamos a darle un nombre de su -id y el nombre de la variable será su -id también, que sea de tipo ngForm. Muy bien, con esto tan solo estamos diciéndole que, bueno, no ngForm, ngModel. El ngModel lo que va a hacer es tratar de definir este dato y llenarlo. Pero como quiero luego actualizarlo, vamos a tratar de definirle con su doble enlace de datos, ngModel. Y aquí vamos a darle como valor el dato de employee service.selectedEmployee.su-id. Esto es tan solo para que cuando seleccionemos un empleado, al igual que cuando hacemos un clic, internamente aquí hay un botón, un input oculto que se va a llenar con el ID. Entonces, como ya tengo el ID,
ahora puedo reutilizarlo. Vamos a ir a nuestro TS, nuestro employees.ts, y vamos a tratar de reutilizar aquí en este edit employee. Tan solo estamos seleccionando el empleado, pero ¿qué pasa con tratar de actualizarlo? Bueno, recuerda que este botón de aquí es el encargado de enviar datos al servidor. Entonces, en lugar de enviarlos para guardarlos, simplemente vamos a tratar de hacer una validación. Si existe un ID, significa que quiero editar. Si no existe un ID, significa que quiero guardar. Entonces vamos a ir aquí en este add employee. Aquí simplemente estamos guardando datos, pero vamos a cambiar eso. Vamos a tratar de hacer una validación. Entonces, antes de todo esto vamos a decir sí, una condicional. Si form.value. Y aquí vamos a seleccionar de todos estos valores del formulario el subguión-id. Si existe este subguión-id, significa que quiero actualizar algo. Entonces vamos a decir this.employeeservice.putEmployee. Y lo que quiero actualizar recibe el parámetro del form.value, es decir, el valor del dato que quiero actualizar. Y luego cuando actualizo esto vamos a decir lo siguiente: .subscribe, y aquí vamos a tratar de obtener la respuesta. La respuesta que vamos a obtener es la siguiente: this. Y de hecho vamos a verlo primero, console log res, para ver ese mensaje que dice empleado actualizado. Muy bien, en realidad aquí falta algo. Si existe ese ID significa que quiero actualizar. Caso contrario, haz lo mismo que hacías antes. Entonces vamos a colocarlo dentro. Entonces, si existía el ID o si existe el ID dentro del formulario, pues quiero actualizar. Caso contrario, pues guárdalo. Vamos a probarlo. Vamos a guardar un dato. Vamos a probar con un dato nuevo. Vamos a llamarlo John. En la posición vamos a decirle CEO, por ejemplo. Vamos a darle una oficina, California. Y vamos a darle un número como salario. Guardar. Vamos a darle aquí en el botón guardar. Y parece que ha pasado algo, porque en mi consola parece que no estoy recibiendo nada. Parece que tengo un problema. Vamos a ver cuál es el problema. Me dice que la validación del empleado ha fallado, porque estoy tratando de enviar un ID con un valor vacío. Ah, claro, el valor que le estoy enviando es un ID vacío, debido a que en mi clase del modelo, por defecto he definido un valor como ID vacío. Entonces, ¿cómo podemos arreglar todo esto? Bueno, vamos a tratar de hacerlo de una manera bastante sencilla. Lo que vamos a hacer es tan solo ir a nuestro servidor. Vamos a ir aquí en nuestro modelo, en los controladores en realidad. Y en nuestro controlador de crear empleado, en lugar de recibir todo el objeto, vamos a tan solo recibir todos los parámetros menos el ID, ya que cuando creamos un empleado, la propia base de datos genera ese ID. Entonces vamos a decirle: el nombre del empleado será lo que recibas desde request.body.name. La posición será desde request.body.position. La oficina será desde request.bodyOffice. En realidad todo esto podría ser de una manera más rápida, pero como ya no quiero explicarte más cosas porque quizás ya estás saturado con mucha información, voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Y finalmente el salario. Request.body.salary. Muy bien, vamos a guardarlo. Y con esto, pues se va a reiniciar el servidor. Y muy bien, vamos a intentarlo otra vez. Vamos a ir a nuestra interfaz. Vamos a darle en guardar. Y observa que ahora sí se ha guardado. La razón es que ahora ya cuando estoy guardando no hay el ID. Pero vamos a intentar editarlo. Vamos a intentar editar este test, por ejemplo. Vamos a intentar editar este test. Vamos a decirle que ya no será test, sino será un nombre. Vamos a llamarle Francisco. La posición vamos a colocarle Senior Programmer también. Vamos a colocarle en la oficina New York. Y observa que también se actualiza aquí. La razón es que hay un doble enlace de datos, entonces también se actualiza en la interfaz. Muy bien, vamos a tratar de guardarlo. Un salario vamos a colocarle de 10.000, por ejemplo. Vamos a guardarlo. Observa que ahora vemos el mensaje de empleado actualizado. La razón de que veamos este mensaje es porque en nuestro componente le habíamos dicho que queremos ver por consola la respuesta del servidor. Pero obviamente quisiéramos ver todos los cambios directamente en la interfaz. Entonces no hay ningún problema, hacemos realmente todo este proceso de nuevo. Reiniciamos el formulario, colocamos un mensaje y volvemos a pedir todos los datos. Esta es una forma bastante sencilla, entonces vamos a hacerlo.
Vamos a decirle en lugar de guardado satisfactoriamente, actualizado satisfactoriamente. Guardamos y vamos a probarlo. Vamos a probar con uno. Vamos a decir que quiero editar John, por ejemplo. Vamos a colocarle este salario de ejemplo. De hecho, un dato que se pueda ver. Vamos a colocarle el nombre, cambiarle el nombre. Ya no será John, sino será Joe también. Senior Programmer. Y será en New York. Esto también vamos a cambiarle. Y vamos a hacer Save. Y observa que ahora dice actualizado satisfactoriamente. Y vemos dos Joe. Uno en California y otro en New York. Muy bien, entonces podemos hacer el editar con cualquier dato. Vamos con el último, con el eliminar. Recuerda que cuando he eliminado un dato, vamos a ver en el botón en la tabla. Aquí tengo un enlace A y cuando yo dé un clic quiero eliminar algo. Entonces vamos a eliminar un empleado. Pero para eliminar necesito un ID. Ese ID lo tengo que tomar de algún lugar. Si aquí yo tengo el empleado, pues yo quiero, cuando elimino, quiero recibir ese empleado. Pero tan solo quiero el ID de ese empleado. Entonces lo voy a guardar. Y ahora vamos a definir ese método. Vamos aquí debajo del edit employee. Vamos a decir delete employee. Y aquí como valor, o como parámetro en realidad, vamos a recibir un ID de tipo string. Cuando recibo ese ID, yo quiero poder enviar una petición a través de mis servicios. Entonces vamos a hacer algo como esto. This.employeeservice.deleteEmployee. Y cuando ejecutamos este método necesito darle el ID. Entonces aquí le voy a decir su guión ID. Obviamente cuando termine todo, cuando termine la respuesta, quiero ver la respuesta del servidor. Entonces aquí voy a decir un console log, la respuesta del servidor. Muy bien, así de sencillo. Vamos a guardarlo y vamos a ver qué nos responde el servidor. Muy bien, vamos a ver si no tenemos ningún problema, todo funciona. Vamos ahora a dar un clic aquí en el botón de delete de Joe, por ejemplo. Un clic. Employee deleted. Empleado eliminado. Pero observa que no se ve en la interfaz. Lo que vamos a hacer es, en lugar de mostrar el mensaje por consola, vamos a tratar de refrescar la aplicación. This.resetForm. Y en este caso, como el reset form no hay una manera de limpiarlo. Bueno, no resetear el formulario porque no estamos haciendo nada con el formulario. Vamos a tratar de obtener todos los empleados nuevamente. Muy bien. Vamos a ver. Y observa que voy a eliminar, por ejemplo, el otro Joe. Elimino y se va. Pero quisiera un mensaje de confirmación. Vamos a decir. Sí, confirm. Este confirm me va a devolver true si doy OK. Y false si devuelvo cancelar o cierro el mensaje. Pero le voy a colocar el mensaje. ¿Estás seguro de querer eliminarlo? Si me da true a este mensaje, entonces lo vamos a eliminar. Bueno, de hecho esto no es así. Vamos a cambiar esto de aquí. Esto no debería estar luego de la respuesta de eliminar. Debería estar antes. De esta manera. Si le voy a colocar un mensaje. Si el mensaje le dice, ¿estás seguro de querer eliminarlo? Él le da true o OK. Entonces voy a enviar la petición al servidor para eliminarlo. De esta manera. Una vez la respuesta sea recibida, voy a actualizar los datos. Caso contrario, si le da false o lo cierra, pues entonces simplemente no vamos a hacer nada. Muy bien, vamos a probarlo. Vamos a ir a nuestra interfaz y vamos a eliminar Francisco, por ejemplo. Le damos clic. ¿Está seguro de querer eliminarlo? Le damos cancelar, no se elimina. Le damos un clic, le damos ¿está seguro de querer eliminarlo? Le damos a aceptar, se elimina. Y lo mismo para el resto de datos. Muy bien, como ves, he eliminado todos los datos, refresco la aplicación y ahora no tengo ningún dato, el arreglo está en blanco. Esto ya está terminado. Muy bien, también puedes colocarle un mensaje cuando eliminas, es bastante sencillo, le puedes colocar this.tos. Bueno, no es this, es m.tos. Y le colocas en HTML dentro de un objeto el texto eliminado satisfactoriamente. Muy bien, vamos a probarlo. Vamos a colocar un texto cualquiera. Vamos a colocar un empleado cualquiera ya que lo vamos a eliminar. Save. Guardado satisfactoriamente. Lo podemos editar y también podemos eliminarlo. Damos un clic. Aceptar. Y se elimina. Eliminado satisfactoriamente. Muy bien. Y así hemos terminado con nuestro ejemplo.
Si tienes alguna duda te recomiendo unirte al Slack, que es un chat en donde hay otras personas y otros desarrolladores, así que siéntete libre de unirte y dar tus ideas, compartir tus proyectos, dudas y algún problema que tienes, pues también siéntete libre de publicarlo. Muy bien, eso ha sido todo por este video. Muy bien, y con esto hemos concluido. Recuerda que si quieres encontrar más contenido de desarrollo web, programación y temas relacionados, visita la sección de videos de mi canal principal. O puedes visitar mi segundo canal llamado Fast Code, en donde subo contenido de manera frecuente acerca de tutoriales y ejercicios prácticos de programación utilizando distintos lenguajes, frameworks y demás. Finalmente, te invito a visitar mi sitio web llamado fastweb.com, en donde encontrarás de una manera más ordenada cursos, tutoriales y todo el contenido que he venido creando hasta ahora, brindándote más información acerca de libros, enlaces y requerimientos para cada curso. Además, tienes mi blog en donde encontrarás mis publicaciones que he venido creando hasta ahora, en donde escribo acerca de programación, informática y cosas relacionadas a esta profesión. Y eso ha sido todo. Te recomiendo visitar mis enlaces sociales si deseas estar al tanto de mi actividad y nuevo contenido, o unirte a nuestra comunidad de Slack en donde encontrarás a más programadores. Al final de este video voy a dejarte otros videos que ya he venido creando anteriormente y que te pueden interesar. Gracias por ver.